La palabra de Dios nos damos cuenta, hermanos, de que Dios siempre se ha encargado de cuidar de su iglesia, de cuidar de sus hijos. Sí, Y dice de que Él siempre, hermanos, tiene el propósito de día a día bendecirnos y edificar nuestra vida. Es decir, de que cuando Dios, hermanos, tiene la intención de edificar, está hablando de que Él a diario nos va a dar el conocimiento de su voluntad, nos va, hermanos, a hablar para que nosotros podamos oír su voz y poder, hermanos, caminar conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Dios nunca ha dejado de hablarnos. Él siempre está, hermanos, hablando en nuestra vida a través de las alabanzas que nosotros le cantamos. Él nos habla, ¿verdad? Porque cuando, hermanos, nosotros le estamos exaltando al Señor a través de la alabanza, nuestro corazón está recibiendo esa palabra, hermanos, que viene de parte de Dios. Porque dice que nadie le dice al Señor, 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 si no es por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros le cantamos al Señor, el Espíritu Santo es el que nos pone en el corazón ese deseo de alabar su nombre. Y ahí usted se da cuenta que cada uno de los coros que cantamos siempre tienen un respaldo bíblico. Fíjense que la mayoría de los coros de los coritos, ¿verdad? Y las alabanzas de adoración, todas están marcadas bíblicamente. Es rara que alguna no lo sea, pero por lo general todas están marcadas con el respaldo de la palabra de Dios. Entonces, por ahí comienza el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros le alabamos, y luego comienza hablándonos, ¿verdad? Porque Él siempre habla en nuestro corazón, y luego a través de las prédicas que escuchamos, ya sea cuando nos reunimos, ya sea que vayamos, hermanos, a algún otro lugar donde enseñen la palabra de Dios, ya sea que escuchemos la radio. ¿Cuántos hay en la radio? Sí, gloria a Dios. Hay que edificarse, ¿verdad? Hay que aprender de la palabra de Dios. Y en fin, el propósito de Dios siempre es edificarnos. Y esa es la idea del Señor de hablarnos, que nosotros seamos edificados. Pero ¿por qué quiere el Señor que seamos edificados? Dice que Jehová edifica a Jerusalén. Hermanos, nosotros somos parte de esa Jerusalén, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa Jerusalén espiritual, de ese pueblo escogido de parte del Señor. Entonces, Él es el que nos edifica para prepararnos, hermanos, para todos los aspectos de la vida. Por eso es de que cuando vienen, hermanos, las alegrías, sabemos que vienen porque Dios nos está permitiendo esa bendición. Y cuando vienen los momentos difíciles, también comprendemos que algo Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces el propósito de Dios de edificarnos es ese, de que nosotros lo conozcamos ampliamente, para que ante cualquier situación nosotros estemos conscientes que de todo ello Dios tiene el control. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque me llamaba la atención por el hecho de que aquí dice, hermanos, de que Él sana a los quebrantados, y los quebrantados de corazón son aquellas personas que en algún momento de su vida han tenido, hermanos, una decepción, han tenido, hermanos, una herida. Una herida, porque tal vez los ofendieron, porque tal vez, hermanos, no se esperaban quizás una respuesta contraria a lo que esperaba de un familiar. Hay tantas maneras en que el ser humano muchas veces es herido. A veces es herido, hermanos, no solamente por objetos, ¿verdad? Que porque no golpean, sino que por palabras. Y entonces es ahí cuando Dios, hermanos, conoce el corazón de cada uno de los seres humanos. Y Él siempre, hermanos, está como al pendiente de querernos sanar nuestras heridas. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros andábamos en el caminar de nuestras viejas costumbres, nosotros, hermanos, caminábamos a ciegas. Y en eso de caminar así en oscuridad, muchas veces tropezamos y muchas veces nos encontramos, hermanos, con situaciones que marcaron nuestra vida, situaciones, hermanos, que tuvimos que pagar amargamente, con un precio muy, muy doloroso. Entonces, cuando uno comprende, hermanos, de que toda esa trayectoria que uno tuvo antes de llegar al Señor, hermanos, fueron azotes que el enemigo nos dio, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que cada uno de los que caminamos, hermanos, sin Cristo en nuestra vida anterior,
yo creo que nadie puede decir que era feliz. Yo No. creo que todos venimos desde un mundo de donde somos decepción. víctimas del enemigo, de donde el enemigo hizo con nosotros Cierto. lo que quiso, pues, nos trató Como títeres. de la manera que él quiso, nos humilló, nos golpeó, a otros los hundió en la droga, a otros los llevó, mire, a mujeres que las llevó a la prostitución, tantas cosas, ¿verdad? Yo le digo, yo tengo recuerdos de mi vida pasada y yo digo que es tremendo, ¿verdad? Porque por la misericordia de Dios estamos Sí, amén. el día de hoy aquí parados. Sí, Y es amén. porque el Señor tuvo misericordia en nuestra vida y nos sacó, hermanos, de esa garra del enemigo que nos estaba golpeando, que quería acabar con la posibilidad de que nosotros fuéramos salvos. Pero a tiempo llegó el Señor, nos rescató y hoy todas esas heridas del pasado, el Señor las viene Sí, sanando. amén. A veces, hermanos, hay sentimientos de la vida pasada. A veces hay, hermanos, Recuerdo. sentimientos que cuesta dejarlo, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero si en algún momento usted se acuerda de su pasado y le duele todavía, usted siente que hay cosas que cuesta superarla, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermanos, viene el Señor a quitarlo. Sí, amén. Cuando uno menos siente, hermano, ha pasado el tiempo y uno dice, de verdad que antes al acordarme de esas cosas me ponía nostálgico, sentía que todavía me dolía, pero es Dios quien con el bálsamo, hermano, Sí, viene amén. curando nuestras heridas. Él no Amén. nos echa limón, ¿verdad? Él nos echa miel, Él nos Amén. echa, hermano, Él nos cura nuestras heridas. Dice que en el Salmo dice que venda nuestras heridas, es decir, de que nos trata de una manera tan linda, hermano, que cuando el tiempo ha venido a pasar, nosotros estamos curados de nuestro Sí, corazón amén. y ya no sentimos rencor por aquellas personas que nos hicieron mal, sino que hoy las bendecimos porque entendemos que no eran las personas, sino que era el enemigo Muy el que cierto. quería acabar con nuestra vida. Mire, yo siempre le voy a decir algo así en confianza. Yo me acuerdo que cuando platicaba o hablaba de mi madre, cuando me acordaba de ella, yo sentía algo en mi corazón, algo bien fuerte. Cuando yo me acordaba de mi abuelita, hermano, yo sentía un sentimiento bien feo porque me daban ganas de llorar al traer todo eso. Pero, hermanos, empezó a curar mi corazón y empezó con su palabra a mostrarme de que quien verdaderamente ama es Él. Amén. Entonces uno llega a comprender de que muchas veces nosotros somos tratados en la vida, hermanos, de una manera fuerte, porque nadie nos va a amar como el Señor nos ama. Es el único que nos puede amar, que nos puede entender, hermano. Es el único. Y entonces, cuando uno comprende ese amor de Dios, uno dice de verdad que uno no puede esperar un amor perfecto de nadie, solamente de Dios. Y ahí es cuando nosotros logramos despojarnos de aquellos sentimientos que quizás veníamos arrastrando. Y es cuando Dios, hermano, cumple su palabra y nos dice que venda nuestras heridas, que Él sana nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el verso 2 que Jehová edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón. Cuando habla aquí a los desterrados de Israel, se está refiriendo, hermanos, Chúpalo. a una historia que sucedió. Esto lo escribió el salmista David, ¿verdad? Pero él, de una manera como profética, usted sabe que la Biblia es profética, Amén. él sabía que a todos aquellos hermanos que están fuera del Señor, a toda persona que está fuera de los caminos del Señor, de alguna manera, hermanos, tiene sufrimientos. Nadie puede decir que es feliz si no está en las manos de Dios. Por eso que hoy cantamos aquel corito que dice: solo Dios hace al hombre feliz, porque de verdad nosotros ya lo experimentamos, ¿verdad? Que solamente Dios nos hace feliz. Pero aquellos que no han llegado a los pies del Señor, aunque digan que son felices, es mentira. No son felices. Hay personas que dicen: soy feliz porque todos los sábados tienen plata para emborracharse, pero no son felices, porque media vez les pasa la borrachera, se acabó la felicidad. Hay mujeres que dicen: soy feliz porque voy a bailar a la discoteca, pero al siguiente día ahí están con dolor de pierna, todas reventadas, todas trasnochadas. ¿Y dónde está la felicidad? Solo de un rato. Entonces nos damos cuenta que felicidad fuera de Dios no hay, ¿verdad? Y la gran goma. Entonces, solo en el Señor podemos encontrar felicidad. Sí, amén. Pero, hermanos, es ahí cuando
nosotros entramos en esa etapa de ser desterrados cuando estamos fuera del camino del Señor. Fíjense que el salmista David, como les decía, lo expresa aquí de una manera profética, porque a lo mejor David no se imaginaba de que un día el pueblo de Dios iba a estar cautivo. ¿Se recuerdan? Yo no sé si ustedes saben de la historia de cuando el pueblo de Israel y Judá fueron cautivos, se los llevaron a Babilonia. Dice que estuvieron presos allá, estuvieron bajo el cautiverio hasta que Dios, hermanos, lo volvió a traer a su tierra. Es decir, de que el pueblo de Dios, hermanos, estuvo en manos del enemigo a causa del pecado. Y dice que aquellos hombres, aquellas mujeres que eran pueblo de Dios, allá cuando estaban cautivos en Babilonia, eran azotados, eran maltratados. No había, hermanos, no había amor, no había como dijera, beneficios para el pueblo de Dios, sino que todo era una tortura, era un azote, era un mal vivir. Entonces, dice la palabra del Señor de que cuando Dios oyó el clamor de aquel pueblo, envió por ellos, levantó a un hombre llamado Ezequiel, y usted conoce la historia, que el Señor le dijo y le prometió a Ezequiel que iba a regresar a su pueblo del cautiverio, lo iba a regresar a su tierra. Entonces nos damos cuenta a través de esa historia que el pueblo de Israel, cuando estuvo en manos del enemigo, fue a sufrir. Y de esa manera, hermanos, cada uno de los hombres que no estamos en el camino del Señor, sufrimos. Aunque muchas veces nos veamos sonrientes, nos veamos, hermanos, que estamos bien, pero siempre hay aspectos en la vida que nos van a golpear y nos van a provocar dolores. Entonces, cuando nosotros estamos de esa manera fuera del camino del Señor, somos personas desterradas, o sea que somos personas que estamos allá apartadas, que estamos allá en el exilio. Pero cuando el Señor, hermano, en su misericordia se acuerda de nosotros, Él llega y nos toma. Dice que del lodo cenagoso nos levantó, de lo que nadie daba nada, de ahí el Señor nos fue a traer, de allá del sufrimiento que estábamos pasando, de allá el Señor nos fue a traer y hoy nos tiene aquí alabando su nombre. Entonces, así de esa misma manera Dios va a ir a traer a aquellos que un día estuvieron en el Evangelio y hoy están ausentes. Mire qué tremendo, porque el propósito de Dios, cuando dice en el verso 2, Jehová edifica Jerusalén, es que todos crezcamos, es que todos, hermanos, seamos construidos cada día en la fe y no que nos apartemos del Señor. Pero ¿por qué dice aquí Jehová edifica Jerusalén? A los desterrados de Israel recogerá, porque así como fue en aquel tiempo que el pueblo de Dios caminaba en pos de Él, un día se apartaron. Un día, hermanos, a causa de su pecado, Dios tuvo que hacerle ver, hermanos, que tenían que pagar la factura de ese pecado, porque el pueblo de Dios hubo un momento que le dio la espalda y por esa razón cayeron en manos del enemigo y el enemigo empezó a azotarlos, hermanos. Pero de ahí Dios fue a traer a esas vidas, de ahí Dios, hermanos, fue a libertar a esas personas. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de que por muy lejos que el hombre se haya ido de las manos o del camino del Señor, Dios siempre lo va a traer cuando es un hijo de Dios. Cuando alguien es escogido del Señor, a donde quiera que se encuentre, ahí lo va a ir a traer el Señor, porque Dios ama a aquellos hermanos que un día, hermanos, el Señor pagó a precio de sangre. Entonces los va a ir a traer. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, de que a los desterrados de Israel recogerá. Y dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay momentos, hermanos, que en la vida nosotros sentimos de que el sufrimiento que nosotros estamos pasando como que no tuviera cura, como que no tuviera solución. Cuenta el número de las estrellas y a todas llama por su nombre. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Lo que quiere decir, hermanos, de que Dios, imagínense, Dios creó, dice que en el libro de Génesis dice que Dios creó todo lo que existe. Y en el cuarto día el Señor creó hasta las estrellas. Allá por el año 1600, los astrónomos creían de que habían cerca de 1000 a 1100 estrellas en el universo, según lo que en aquella época habían contado ellos. Entonces se aproximaban a esa cantidad, pero más adelante la ciencia